Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Mary Paley, autora de un libro que ha provocado un enorme debate e interés en los medios relacionados con los movimientos sociales, la defensa de los recursos naturales y la lucha contra las drogas. El libro es Capitalismo antidrogas, una guerra contra el pueblo. No se lo pierdan, volvemos en muy breves instantes. Mari, un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Un libro que ha suscitado una gran polémica, ¿no? Capitalismo antidrogas. ¿No fue la lucha antidrogas acaso una cruzada del bien contra el mal? Bueno, eso según el discurso oficial o las narrativas estatales, pero aquí el libro pues es eso, es una provocación y la idea de ese libro era exactamente provocar este debate que mencionas. Un debate en donde una de las tesis que tú sostienes es que detrás de esta guerra hay realmente una campaña para el despojo de los recursos naturales y de los territorios de poblaciones que están asentadas en recursos estratégicos. Pues también, entre otras cosas, el libro es un intento en contra del olvido, pues. Regresamos a Colombia, vemos Plan Colombia, cómo se conecta Plan Colombia con la iniciativa Mérida aquí en México. Y pues con ese antecedente histórico fuerte de Colombia sí podemos ver patrones de la militarización y la paramilitarización que provoca ese tipo de campaña en contra de las drogas, no como algo improvisto que salió por accidente, sino algo bastante funcional al capital transnacional. Tú dirías que es parte entonces de una estrategia general, no es resultado de que en México, en Guatemala, en Colombia, los narcotraficantes hayan avanzado tanto, que hayan capturado el Estado, que haya tenido que obligar a sus gobiernos a enfrentarlos. No, yo creo que hay que leer en otra clave. El poder estatal, los poderes estatales desde Estados Unidos, México, Centroamérica, pero también desde Estados Unidos, es desde ahí donde se despliegue la militarización que provoca o que hace más intenso el proceso de paramilitarización. Entonces, yo pues trabajando con los números, con los documentos a los cuales tenemos acceso como investigadores, podemos ver que mucho de la violencia que viene desde Colombia en el 2000 hasta hoy día en México, tiene que ver con esa estrategia básicamente nacida en Washington y con sus versiones, Iniciativa Mérida, Plan Colombia, etcétera. La guerra contra las drogas en Estados Unidos fue en los hechos una guerra contra los pobres, contra los afrodescendientes. Lo sigue siendo. No ha variado eso. Pues allá el modelo está basado sobre la encarcelación, más que todo, la encarcelación de personas desde esas poblaciones en barrios y zonas urbanas, en su mayoría negras, migrantes, latinos, etcétera. Y aquí lo que hemos visto es, en lugar de la encarcelación siendo como el marco represivo, aquí lo que tenemos es un marco de masacre y desaparición forzada. Comparando Colombia con México, Mary, tú dirías que la estrategia en Colombia tenía claramente un contenido contrainsurgente. Ahí tenías a las FARC, al ELN, o sea, los movimientos políticos militares con territorios muy claramente asentados que no habían podido derrotar. Pero eso no existía realmente en México. ¿Por qué comparar una cosa con otra? Pues lo que yo comparo no es la situación política ni de guerrillas en Colombia y México, sino la política foreana de Estados Unidos en los dos países. Y ellos mismos, desde el Departamento de Estado, nos dijeron, la iniciativa Mérida es una copia, o sea, se hace sobre el éxito de Plan Colombia. Entonces, ahora podemos
tenemos mucha más información sobre lo que significó Plan Colombia en términos de homicidios, desapariciones, inversión extranjera, la promoción de esa inversión extranjera, etcétera. Y entonces decimos que sí, lo que es muy similar es esa forma de la iniciativa Mérida, Plan Colombia. Eso pues no es debatible, esto sí es un hecho. Y el despliegue de ese tipo de militarización ha provocado resultados similares en los dos países, a pesar de que su coyuntura nacional es distinta. O sea, cuando hablas de resultados, hablas de un incremento en la misma violencia, de bajas colaterales, de muertes entre los jóvenes, o ¿a qué te refieres Sí, o específicamente? sea, la militarización, específicamente en el rasgo más importante es la militarización estatal, que provoca un proceso o procesos de paramilitarización. Yo sugiero considerar los cárteles de la droga, las bandas criminales más parecidos a como grupos paramilitares, a grupos insurgentes o algo así que como intentó plantear Hillary Clinton en sus épocas, ¿no? Pero también hay una parte de la iniciativa Mérida y de Plan Colombia que tiene que ver con la política estatal, es decir, la reforma del sistema legal aquí en México pasó lo mismo en Colombia. Y en Colombia, después de cuando ya cerraron el Plan Colombia, dijeron, ese plan nos dio las condiciones para firmar el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia. Eso no venía dentro de los pronunciamientos. ¿Qué tiene que ver eso con la guerra en contra las drogas? Pues en teoría nada, pero ellos mismos luego lo admitan. Aquí pues todavía estamos en eso, estamos viviendo en ese momento todavía las secuelas, las consecuencias actuales de la iniciativa Mérida. Tú hablas de los cárteles, Mm, haces incluso la genealogía de la palabra, ¿no? mm, La remites a su definición original ujú, italiana, en fin, ujú. eh, pero lo haces en parte para cuestionar el concepto de cártel. ¿Cómo Claro. es eso? ¿Por qué? Pues yo creo que es importante porque como las herramientas que tenemos como periodistas, por ejemplo, para hablar de esa violencia que hemos vivido aquí en México, es a través de un discurso impuesto, que es el discurso de los cárteles de la droga. El nuevo libro de Osvaldo Zavala, por ejemplo, Los cárteles no existen, otra provocación fuerte, ¿no? Que viene en ese mismo camino, que es, ¿qué es esto? ¿Qué son los cárteles? Queremos pruebas contundentes de cómo están existiendo. Muchas veces creo que esos carteles son creados y mantenidos por discursos que vienen desde las fiscalías, o sea, si rastreamos realmente cuáles son las fuentes que nos están diciendo fue tal cártel contra tal cártel, son agentes policíacos, o sea, son organizaciones policíacas aquí en México, en Colombia, etcétera. O sea, los cárteles como tal no son solamente delincuentes, sino que son delincuentes con uniforme. Es que hay de todo y no muchos, o sea, no es con uniforme, sino que son articulaciones criminales, muchas veces las mismas, articulados por agentes estatales, muchos en retiro o muchos en activo que están participando en ese doble negocio, ¿no? De las fuerzas legales y las fuerzas ilegales. Pero, pero de pensar que es un pirámide con el Chapo encima de todo, desde una cueva en Sinaloa manejando miles de millones de dólares, yo creo que eso sí podemos decir que es pura paja. Pero sí podemos pensarlo como una empresa en donde eh, hay una cara de relaciones públicas que es el Chapo y un jefe verdadero que es el Mayo Zambada. Hay formas o hay propuestas para pensar de esa forma, como el libro de Los Z-Cinc de Guadalupe Correa Cabrera. Pero yo creo que lo que aquí es importante son dos cosas. Uno es considerar las actividades de esos grupos articulados como actividad funcional al capitalismo, más allá de las economías ilegales de tráfico de sustancias prohibidas, y también de ver cómo, pues sí, hay mucha conexión con el Estado. O sea, eso no funciona en un vacío sin Estado, sin presencia del Estado con un Estado fallido. ¿Por qué estos grupos, Mary, estarían relacionados
con la reproducción del capitalismo? ¿Qué tiene que ver la economía criminal con el funcionamiento normal de las Exactamente. empresas de cuello Yo creo blanco? que esto es una de las preguntas que como periodistas nos debemos de estar haciendo constantemente cuando estamos trabajando en estos temas. Desde Colombia vemos los ejemplos, por ejemplo, de grupos paramilitares que fueron contratados directamente por empresas transnacionales, como es Chiquita Banana, como es Drummond, como es BP, como Coca-Cola, ¿no? Para despojar gente de territorios o para matar a sindicalistas, evitar la organización sindical dentro de esas empresas. Entonces, Colombia nos da como antecedentes para entender que lo que nos cuenta como grupos criminales involucrados con el narcotráfico y todo eso, pues también pueden fácilmente tener otra función y esa función puede ser muy funcional a grandes capitales. Estos son los ejemplos que tenemos muy claros a raíz de procesos legales en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Ujú. Eso es un ejemplo. Bueno, está entonces el capitalismo, por un lado, empresas que subcontratan o que eh, incluso promueven o estimulan la formación de estos grupos de pistoleros que Pues se quieren presentar como. Pero las actividades del crimen organizado, ¿no? No es solamente el mundo de ajá, las drogas, es una claro. industria asociada con secuestro, Ujú. piratería, tráfico de personas. ¿En qué sentido, desde tu perspectiva, el Ujú. capitalismo necesita de estas actividades criminales para sobrevivir? Pues hay como una gama amplia de ejemplos, ¿no? Para dar, pero creo que uno es la extorsión. Eh, los grupos que dependen de la extorsión, porque la extorsión viene siendo como el negocio que viene atrás del tráfico de drogas, cuando se descabeza la organización criminal según la estrategia estatal, terminamos con más grupos criminales pero desarticulados que la extorsión termina siendo su razón de ser, su razón de existir, ¿no? Esas extorsiones a comercios chiquitos, a puestos de comida, a empresas como de Fayuca de piratería, muchas veces lo que llevan ese tipo de extorsión es que cierran esos pequeños negocios y las empresas que vemos sobreviviendo ese proceso de extorsión popular son los grandes comercios como el Walmart, como Soriana, como el Home Depot, etcétera. O sea, ellos salen hasta fortalecidos por procesos de extorsión que terminen acabando con los micronegocios y las microempresas que tienen larga data en la vida popular de México. Pero muchas de esas empresas finalmente también son extorsionadas o Las también son empresas grandes. grandes. O sea, en Iguala, por ejemplo, tuvieron que retirarse algunas, la embotelladora de Coca-Cola, si no recuerdo Sí, mal. O sea, no es que a ellos les favorezcan necesariamente este yo tipo creo que sí, de delincuencia. yo creo que ellos, hay casos contados en los cuales han tenido que cerrar y retirarse. En la mayoría de los casos, o lo que podemos ver en general, es que o pagan esta cuota o no les están pidiendo esa cuota. Entonces, pero a quien sí golpea duro, duro, y que no puede volver a abrir en 2 años, en 3 años, en esperar el tiempo y regresar cuando todo está tranquilo, son los negocios chiquitos, familiares. Pero los empresarios se quejan del enorme costo de la extorsión en términos de las inversiones que tienen que hacer en guardias privadas, de equipos de seguridad, etcétera, Algunos se etcétera. quejen, algunos Bueno, se quejen, como grandes empresarios lo hacen, ¿no? pero otros no tanto. O sea, podemos ver desde el sector minero, por ejemplo, que han aprovechado no solo del proceso de militarización de Policía Federal, de la Gendarmería, Ujú. ¿no? Que era específicamente para resguardar sus instalaciones, proyectos, muchas veces en medio de una conflictividad social fuerte. También grupos paramilitares que están operando alrededor, imponiendo regímenes de terror en pequeñas comunidades o también en regiones, en lugares urbanos, donde entonces la gente no puede levantar la voz, no pueden protestar por el miedo al crimen organizado. Ahí pues hay como que también favorece a estas empresas grandes, enormes, transnacionales. Y obviamente no es Pero como, luego les roban como en Durango, ¿no? ¿qué pasó en Durango?
No fue en Durango, donde según esto un empresario canadiense declaró que ellos tenían buenas Ah, relaciones y les sí. habían robado varios lingotes de oro en estado puro. Sí, eso creo que fue en Guerrero y fue una empresa No, canadiense. fue en Durango, Sí, 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 pues sí. yo supe de un caso y fue una empresa, Ujú, un empresario canadiense que había dicho algo así, ¿no? ujú, sí, 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 Quizá fue en Durango, pasó sí. más de una vez, ¿no? Ujú, Es posible, pero son casos como excepcionales. Yo creo que los que salen a luz y ujú, generalmente estamos viviendo un movimiento que suele a reducir la movilidad de la gente, reducir la voz, la posibilidad de alzar la voz desde ujú, la sociedad popular, desde los diferentes lugares en México, pero también desde el periodismo, como hemos ujú. visto en estos años. Eh, Esto es en su mayoría lo que estamos viendo. Yo no hablo de daños colaterales, yo hablo de una guerra en contra del pueblo. Literalmente, ese es el Literalmente, apellido de tu libro. así es. ¿Qué significa esto de una guerra contra el pueblo? ¿Significa que el ejército, la marina, en el caso mexicano, atacan a la población civil? Es correcto. ¿Qué significaría esto, Mary? ¿Que el crimen organizado ha capturado el Estado o significa que el Estado organiza al crimen organizado? ¿Cuál es tu lectura? Es la segunda opción que usted menciona. Por eso utilizo la palabra paramilitar, porque lo que significa paramilitar es una relación con los militares, con las fuerzas estatales formales, legales. Los paramilitares trabajan con ellos, junto con ellos. Y tú dirías, ¿esto está más extendido de este ejemplo que nos Sí, das en Tamaulipas? está muy extendido, En, en desafortunadamente. donde tú dirías, en Chihuahua, en Guerrero, en Sinaloa, en el caso Sí, mexicano. sí, yo creo que es que hay versiones distintas de ese mismo tipo de cooperación civil, fuerzas estatales, paramilitares en diferentes ciudades, estados del país. Pero lo que sí podemos decir en el caso de Nuevo Laredo y en otros casos es que los mandos, lo que sí hicieron después de que intervino Naciones Unidas diciendo, eso no se puede, o sea, hay agentes federales y han desaparecido ellos, Naciones Unidas dijeron que eran casi 30 personas en 2 meses. Los movieron a México, a la Marina involucrada, los pasaron a México, no llegaron a tener entrevistas orales, solo por escrito, y ahorita están repartidos otra vez, y imagino que algunos están en la Guardia Nacional hoy día. O sea, lo que se cree desde el mando, si no es directamente la orden, es la impunidad. Diríamos entonces que esta guerra contra el pueblo, de la que es un instrumento la reproducción del capitalismo, Y el control social. tiene que ver con simultáneamente empresarios y gobernantes. Sí, Son los dos pies sobre los cuales actuaría. sí, Y tiene como objetivo el despojo, el control territorial, el claro, control político. Esta sería la lógica que está detrás. sí, Pero más allá de eso, la industria criminal es una industria que produce ganancias. sí, produce ganancias. El 10% del Producto Interno Bruto está asociada a la industria criminal, ¿no? Por de tráfico de drogas quedan en México alrededor de 65,000 millones de dólares al año, por lo menos, una fortuna. Sí, ¿No sería esto un aliciente suficiente como para tener que hacer lo que tuvieran que hacer y no pensar en control ¿para quién? para un alcalde? ¿Para quién? O sea, ¿para quién? ¿Para quién militarizar el país? ¿Para los mexicanos? No, no es para ustedes, o sea, es contra ustedes, contra nosotros, o sea, los que vivimos en ese territorio, contra los migrantes. Militarizar el país en nombre de la guerra contra las drogas no tiene sentido. O sea, si realmente quieren controlar esas sustancias, los regulan. En una historia hacia atrás, la Operación Cóndor en Sinaloa, ¿no? Claro. Momento clave de la lucha contra las drogas. ¿Fue una operación para controlar el Estado para quién? En esta lógica que tú Yo la verdad, desarrollas.
ojalá lo puedes explicar usted. No, Porque por eso estás... sí, yo de esas historias tengo como relativamente Ok, poco estudiado. ajá. Pero eh, sí podemos ver claramente la mano de Estados Unidos ahí. Y lo que ujú, podemos ver desde el 68 es que los operativos antidrogas fueron en el bloque soviético, fueron en el Gabacho, tenían el propósito específico de madrear a los jóvenes, a los que se están levantando, a los que se están pidiendo otro mundo es posible. Eso hemos visto ujú. fuera lo que fuera el contexto político nacional. Sí, pero ese es el marco Ujú, general. Pero ya en lo específico, un esquema de interpretación como el que tú construyes ujú. no necesitaría más evidencia empírica. Eh, sí, es la tarea, creo. O sea, por eso los periodistas debemos estar en el campo, no solo preguntando por el capo criminal y el otro que dice el Ujú. PGR, sino cuáles industrias están, cuáles son los intereses aquí en términos de recursos naturales, cuáles son los impactos en la gente de carne y hueso que está en su vida diaria, dónde están pudiendo moverse y dónde no. O sea, estudiar estos factores, ligar lo que está pasando con el capitalismo actual y no Ujú. dejarlo como si fuera la plaza solo un lugar de pelea entre fuerzas del bien y fuerzas del mal. No, lo que tú nos dices claramente es que no hay fuerzas del bien, que esas fuerzas del bien están al servicio de las fuerzas del mal, pero hay también peleas entre ellos. Claro, está Porque, súper complejo. bueno, Está súper complejo. ¿cómo desilvanar esa complejidad? ¿Cómo, Yo creo que nos cómo toca, desexplicarla? eso es el trabajo ahorita urgente periodístico que también se está haciendo, Ujú. pero que nos urge hacer, es como salir del marco de cárteles en contra de agentes estatales y empezar a ir como más profundamente a decir, es que la economía ilegal, si es que es cierto que es 10% del Producto Interno Sí, Bruto es una que investigación de la Cámara de Diputados, pero o eso sea, es... puede ser. ¿A base Ajá, de qué números? Pues quién sabe. O sea, ajá, al sí. final de cuentas, no sabemos bien estos Ujú, números, pero podemos decir que si esto es cierto, la economía legal sigue siendo muchísimo más grande. ujú. Entonces también hay intereses y esos intereses se deben de considerar cuando estamos viendo procesos de militarización y paramilitarización. También la experiencia de Colombia nos deja muchos datos, nos deja un pasado muy triste, sangrienta, de mucho sufrimiento de los pueblos, de las comunidades colombianas, y sí nos da bastante como piso para decir, pero eso está pasando, algo similar está pasando, y O eso no sea, es coincidencia. podemos considerar que Colombia es una anticipación de lo que está sucediendo en México. Definitivamente podemos decir, Plan Colombia es el antecedente de la iniciativa Mérida. Eso no es debatible. Ya estamos con el tiempo encima y apenas estamos aquí entrando en el materia. Una última pregunta. Toda esta apuesta de la Cuarta Transformación para enfrentar el problema del narcotráfico, que tiene básicamente tres puntos, ¿no? Eh, recursos para la prevención, la formación de la Guardia Nacional y la ley de amnistía. ¿Tú ves posibilidades de que tenga éxito en este modelo que has construido? Con la Guardia Nacional no. Con 40.000 desaparecidos denunciados, no. Y la verdad, la búsqueda de desaparecidos ahorita no está avanzando como se debe en un país donde se dice que la paz es lo que importa. ¿No le ves entonces futuro a ese plan? Pues no, abrazos no balazos, eso sonaba bien, pero lo que estamos viviendo es abrazos y balazos. Pero ¿dónde están los balazos? Porque ha, Pues, ha habido una política de contención por parte del Ejército, de la Guardia Nacional. No tenemos en estos últimos meses hechos como los que tú acabas de describir en el caso de pues Nuevo Laredo. sí, hay, por ejemplo, a principios del año hubo desaparición forzada por la Marina, dejaron testigos oculares en Puebla, ¿no? Entonces sí vienen pasando esos eventos, esas acciones represivas también, o sea, sigue pasando.
O sea, según tú, no ha habido entonces un cambio en este modelo. No, ahorita que estamos viviendo y viendo los que se dicen Guardia Nacional, pues son los mismos militares y la Marina, etcétera. ¿Dónde conseguir tu libro? Yo les recomiendo conseguir ahorita en internet. Está gratis como PDF, nomás con una búsqueda del título Capitalismo Antidrogas. Y yo creo que está por agotar esa primera edición, pero vamos a sacar una segunda edición y ojalá tenga distribución amplia en librerías. Mari, muchísimas gracias por No, estar a con ti. nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Rompeviento Televisión por Internet.